Ahí. Un pseudocódigo, como su nombre lo indica, dice ahí falso lenguaje. Usted se fija, perdón, vamos acá. Sería aquí, sería falso lenguaje. ¿Qué significa que sea falso lenguaje? Vamos a ver. Que prácticamente se utiliza, como dice ahí, para plantear una idea de código. Es decir, no es que sea una sintaxis propia de un lenguaje de programación. Miren, cuando usted está iniciando muchas veces, sobre todo en esta carrera, si usted no tiene una orientación o no hace un plan de lo que usted quiere lograr, yo siéndole honesto, usted no va a obtener prácticamente, no se va a enfocar. No se va a enfocar ni va a obtener resultados precisos en lo que usted necesita hacer. Por eso es importante decidirte qué es lo que a ti te gusta de esta carrera, cuál es la área que tú vas a seleccionar, porque es muy amplia. Si tú te vas por todas, vas a aprender lo básico de todas y al final no vas a poder trabajar en ninguna. ¿Por qué? Porque en esta área buscan expertos. En la carrera de ingeniería buscan expertos. Esa es la idea de la ingeniería en informática, tratar de conseguir expertos en todas las áreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de realizar? Vamos a que ustedes comiencen a detectar para qué yo soy bueno o qué es lo que voy a hacer. Pero sí les digo a todos que todo el mundo necesita aprender por lo menos a programar. ¿Por qué? Porque en todas las áreas, aunque usted no lo crea, se programa. En todas. No importa que sea redes, que sea data center. Hoy en día, en todas se programa. ¿Por qué? Porque es un tema de automatización. Entonces, en todas usted va a necesitar una buena lógica. Y por eso, yo siempre le digo, no se ponga loco y no se ponga... Ejemplo, hay muchísimos lenguajes de programación. O sea, está PHP, JavaScript, Python, C Sharp, o sea, muchísimos, Java. ¿Qué pasa con eso? Es como si fuéramos idiomas, ¿verdad? Todos tienen una diferente sintaxis, tienen un morfema, un lexema, o sea, tienen diferentes significados, diferentes planteamientos, pero al final todos comunican algo. O sea, cuando yo quiero comunicar una información, no importa el idioma, o sea, el mensaje no cambia, lo que cambia es el idioma. Entonces eso pasa con el lenguaje de programación. Cuando yo programo, por ejemplo, en C Sharp, y yo soy experto en C Sharp, y luego necesito aprender otro, pero una vez que yo sea experto, y luego decido aprender otro lenguaje de programación, se me hace más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar es la sintaxis del lenguaje. O sea, las funciones, la metodología, los procedimientos. Siguen siendo lo mismo. Lo que va a cambiar es la forma como usted va a aplicar eso. Por eso es tan importante el tema de que usted, yo sé que acá en República Dominicana, a nivel general, tenemos un pequeñito inconveniente que a veces no hacemos lectura comprensiva. O sea, hay que decirnos lo paso por paso, las cosas que nosotros tenemos que hacer a veces para nosotros lograrlo. Pero usted tiene que evolucionar, porque acá en informática se trata mucho de interpretación, de yo analizar y recubrir todos los puntos para resolver un problema. Cuando usted se enfrenta al mundo real, que tú tengas un proyecto, el cliente no te va a decir lo que tú tienes que hacer. Tú vas a tener que hacer un levantamiento y detectar cuáles son los puntos que tú debes de cubrir para un proyecto. Entonces, lo mismo para un lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando yo puse el desarrollo del diagrama de flujo, de lo que compararan dos números si era mayor o menor, en ningún momento yo te dije a ti, compáralos igual, pero yo te tenía que detectar esa necesidad. ¿Por qué? Porque si los números eran igual, ¿qué pasaba? O sea, ese tipo de cosas usted tiene que cubrirla y saber que tiene que detectar esa parte, de si el número es mayor o es menor, cubrir esa parte. Entonces, ¿qué pasa con el pseudocódigo? Viene siendo lo mismo que los diagramas de flujo. La única diferencia es que aquí tú vas a utilizar prácticamente un lenguaje para cada uno de los pasos, en vez de utilizar un símbolo, un lenguaje. Es decir, que en la próxima tarea, el análisis usted me lo va a hacer en un pseudocódigo y luego la construcción del mismo en un diagrama. O sea, y quizás también si yo te pido un pseudocódigo, solamente tienes que hacerme el pseudocódigo. Pero bien, ¿cuál es la temática? Como yo le dije, dice pseudocódigo, código o lenguaje falso.
Como dice aquí, un pseudocódigo es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. En la última clase usted verá que vamos a hacer eso. Vamos a hacer un pseudocódigo, vamos a construir un diagrama de flujo y luego vamos a tratar de llevarlo a C++, que es el lenguaje de programación que usted va a utilizar en programación 1. Para que usted vea que una vez que usted tiene un pseudocódigo y llevarlo a un lenguaje de programación, fácil. O llevarlo a un diagrama de flujo, fácil. O un diagrama de flujo a sintaxis de programación del lenguaje C o cualquier otro lenguaje, también es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente yo cambiar la simbología por el comando o el código que representa ese símbolo. Prácticamente es eso y es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de pseudocódigo, ¿cuáles características debe tener un pseudocódigo? Se puede ejecutar en un ordenador. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Es decir, porque usted lo va a escribir en su idioma. Dame un segundito, por favor. Bien, regresando por acá. Como decía, es una representación sencilla de utilizar y de manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Como decía, cuando yo comparo la sintaxis, ya yo voy a saber qué es lo que yo voy a hacer. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Es un método que facilita la programación y solución de algoritmos del programa. Mira, una recomendación también que quiero hacerle a ustedes. Los que están atrasados con algunas clases, realmente, si usted no ve las clases que yo he subido a YouTube, no hay forma de que usted no vea de flujo bien. Como salir del paso, pero o sea, no simplemente ver el video. Si usted tiene que verlo 5 o 10 veces o buscar otra fuente, hágalo hasta que usted entienda que usted sabe utilizar la simbología. Ahora, lo primero que usted debe hacer, como yo he mencionado tantas veces, es aprenderse los símbolos a utilizar para cosas. Porque si tú no sabes qué símbolo usar, siempre va a estar confundido. Bien. Todo documento de pseudocódigo debe permitir la descripción de qué: instrucciones primitivas, instrucciones de proceso, instrucciones de control, instrucciones compuestas, instrucciones de descripción. Voy viendo cada una de ellas. ¿Qué debe seguir para un pseudocódigo? Un nombre de un programa, yo voy a tener un módulo. Ya aquí usted va a tener que definirme el tipo de data a utilizar, que por eso yo le decía, la parte teórica, que eran de las 4 semanas, no era simplemente para que usted me la enviara y saliera de hacer una presentación bonita y salir de eso, no. Usted tenía también que leerla y ver que en los lenguajes de programación tenemos tipos de datos. O sea, yo tengo que decir, una variable viene siendo un contenedor. Como dice aquí, tengo constante, tengo variables. ¿Qué es una variable? Un contenedor, una caja. Véalo de esa manera. Por ejemplo, yo tengo una caja en mi casa y yo quiero guardar zapatos en esa caja. ¿Qué tipo es esa caja? Bueno, una caja de zapatos. Porque lo estoy dando de qué tipo es esa caja, porque lo que contiene son zapatos. Entonces yo estoy diciendo que es una caja de zapatos. Entonces yo lo llevo a programación y yo digo, tengo un valor entero. Entonces significa que esa pizarra, que ese, vamos a decirlo así, que esa variable va a ser de tipo entero. Si yo digo que va a ser string, que va a ser flotante, va a ser de tipo flotante o string. O sea, es decir, si es flotante, me va a guardar números flotantes. De eso se trata, que eso es lo que voy a almacenar con ella. Entonces, usted tiene que saber cuando va a tener un problema qué tipo de variable usted va a utilizar. Si son la suma de números, tú sabes, mira, yo voy a utilizar un número entero. Pero si son divisiones, quizá la división, el resultado me puede dar números flotantes. Ese tipo de cosas. Ah, voy a guardar texto, entonces tiene que ser un string o un char. Masculino, femenino, o sea, tipo booleano. Bueno, pues tipo booleano. Eso es lo que prácticamente usted tiene que manejar con los tipos de variables. ¿Cuál es el cuerpo de un pseudocódigo? El cuerpo de un pseudocódigo tiene inicio, igual que el diagrama, fíjese, instrucciones y luego tiene fin.
¿Por qué? Porque también va a representar la solución de un algoritmo. Como va a representar la solución de un algoritmo, obviamente va a tener inicio, instrucciones y va a tener final. O sea, que va a tener la palabra inicio, el cuerpo, que voy a tener todas las cosas que voy a realizar, y luego tengo que colocarle el final, indicándole obviamente números para poder realizar lo que yo necesito. Bien. Acá, cuando hablamos de este tipo de pseudocódigo, por así decirlo, es sencillo. Yo voy a tener acá, si me voy a esta ventanita que tengo aquí, fíjense ahí. ¿Qué yo tengo acá? Sencillo. Tengo el nombre que se llama algoritmo, o también pudiese poner aquí pseudocódigo y no habría ningún tipo de problema. Puedo utilizar la palabra algoritmo o la palabra pseudocódigo. Fíjense acá. Aquí este va a ser un algoritmo para yo mostrar los números. Yo le estoy poniendo el nombre mostrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que él va a hacer. Va a mostrar dos números. Entonces, ese es el nombre. Si fuera multiplicar tres números, pues pongo multiplicar en vez de mostrar. Porque voy a multiplicar, voy a hacer una operación. Luego voy a utilizar la palabra reservada. Vamos a cambiarle el color. Voy a utilizar la palabra reservada var. Otra parte importante también que usted puede tener, que puede comenzar a enumerar los pasos. Prácticamente sería a partir del inicio aquí. Puede poner el inicio 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué enumerarlo? Porque quizás yo tengo una condición luego y yo necesito decir, ve al paso tal, ve al paso 7, ve al paso 5. Todo va a depender de esa parte que está ahí. Bien, entonces acá, si lo vemos desde ese punto de vista y comenzamos a analizarlo, viene siendo esta parte. Yo tengo aquí inicio. Fíjense aquí, escribir. Dame un número. ¿Quién me dice a mí en diagrama de flujo cuál sería el símbolo de esa palabra? El rectángulo, si es para escribir, profe. O sea, no, Exact- la demostré en pantalla, no sé cómo decirle. Exactamente. O la otra que es para también imprimir así en papel. Exactamente. Si yo te digo escribir, dame un número, el mensaje que tú le muestras al programa. Si yo fuese eso llevar un diagrama de flujo, yo comenzara así, inicio, ¿verdad? Ya te sabes cuál es el símbolo de diagrama de flujo, inicio. Escribir. Obviamente hay una parte importante, la variable. O sea, yo tengo que darle entrada a la variable, que sería, vamos a suponer si yo voy a poner n para recibir la entrada. Escribir. Ya usted sabe cuál es el símbolo de escribir por pantalla. Iría así, dame un número. Luego, leer. Ya usted sabe que usted va a poner esta simbología para leer un número y aquí te pondría n. ¿Para qué? Para el número que me dijiste, me lea n. Leer representaría también ese símbolo. Y luego, escribir entrada, que puede ser otra vez S, o usted pudiese imprimirlo así y diría, el número es, coma, n. Para imprimir y luego, ¿qué? El fin. Fíjense en lo fácil. Fíjense en lo fácil, una vez que yo tengo un pseudocódigo, llevarlo a un diagrama de flujo. Y si yo tengo un diagrama de flujo para llevarlo a un pseudocódigo, sería lo mismo. Porque yo comenzaría a sustituir la simbología por las palabras. Y si lo quiero llevar a un lenguaje de programación, también sería fácil. Porque sería cambiar la palabra escribir por el comando que yo utilice en ese, vamos a decirlo así, en ese lenguaje de programación para yo capturar o mostrarle al usuario un mensaje. Por eso que esta materia se trata de que usted trate de hacerlo usted para que usted desarrolle su lógica. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos haciendo con algo fácil. Símbolos y palabras que usted conoce, que no tiene que seguir ciertos reglamentos que van a tener los lenguajes de programación. Entonces, es como que usted lleva una secuencia. Entonces, si usted se acostumbra a buscar todo en Google,
o a ver si en algún trimestre yo puse una tarea parecida para buscarlo. Al final usted no va a aprender nada. O sea, usted se está engañando. Al final usted no va a aprender nada y siempre va a arrastrar secuelas durante la carrera completa. O sea, un ingeniero que se graduó sin una buena lógica, al final no va para ningún lado. Porque es que usted prácticamente no va a poder darle solución al algoritmo. Usted va a saber copiar y pegar. Pero cuando se le presentan situaciones no va a saber cómo enfrentarla, cómo solucionarla. Entonces, de esto se trata. Fíjense ahí, palabra reservada. Luego tengo otra palabra reservada que es var. Aquí en var, fíjense que tengo entero. Esta es mi variable, la entrada. Entero es el tipo de datos que yo voy a utilizar. El tipo de datos que voy a utilizar. Luego tengo escribir para indicarle que me dé un nombre. Luego tengo leer. Luego tengo escribir. Y luego finalizo. Fíjense la secuencia que lleva para la solución de ese pseudocódigo. Todos los pseudocódigos. Y otra cosa importante es enumerarlo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una condición, por ejemplo, aquí yo le pudiese poner en la entrada y decir, mira, que si el número es negativo, dile que lo dijiste de nuevo. Entonces yo preguntaría si n es mayor que 0. Si es que sí, le digo, ve al paso 2. ¿Para qué? Para que me dijiste otro número. Porque ese no tiene que ser positivo. Por eso yo tengo que enumerarlo. Si es que sí, ve al paso 2. Si es que no, bueno, continúa al siguiente paso. De esa forma lo pongo. Y le hago como un tipo de indexación. Es decir, si yo tengo aquí, dame una pregunta, sí. Bueno, vamos a ponerlo no en código, sino en palabras. Si n es mayor que 0, si n es mayor que 0, entonces yo le pondría aquí, si es que sí, bueno, sería menor que 0 para que sea negativo. Si es que sí, fíjense que le hago como una indexación, que le dejo como un espacio. Si es que sí, ve al paso número 2. ¿Cuál es? Que te dé un número. Y si es que no, usted le puede poner continúa, continue, para continuar el siguiente paso, o le puede poner ahí, ve al paso, por ejemplo, 3. Al paso 3, para mentira, que ya lo leyó ahí, sería el paso 4, para que lo imprima. Ve al paso 4 o continúa y él sabe que va a continuar al paso 4. ¿Se entiende el tema de pseudocódigo? Todavía no. ¿Tienen dudas, preguntas? Hablen ahora que yo estoy acá y de esto se trata. Aprovechenme cuando yo estoy aquí. No solamente de acá, si tienen pues, dudas con los diagramas también. O sea, estas clases para que usted venga con toda la duda o todas las dificultades que usted tuvo, me la traiga y la podamos analizar y yo tratar de ayudarle. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, dígame, Johan. Profe, yo sé que tal vez es algo que no es lo principal, pero ¿por qué después o sea, en el diagrama de flujo, vamos a decir, después del paso de escribir, usted usó la misma simbología en la N? O sea, la misma forma. Porque esta tú la puedes utilizar tanto para entrada y salida. Ok, pero entonces ahí no lleva, no se puede poner el mismo símbolo que está en la primera N. Acá, Ajá. No, no. No. Eso nada más es para procesos. El rectángulo nada más es para procesos. Es decir, declarar variables, hacer una suma, multiplicación, todo lo que tenga que ver con procesos. Entonces, por ejemplo, agregarle un valor a una variable, ¿se usa el mismo rectángulo como quien dice de lado? No, este rectángulo se usa para agregarle valor a una variable. Es decir, si tú quieres decir, yo tengo este rectángulo, no de lado, me está quedando feo, pero no es rectángulo, sino, vamos a ponerlo así. Si yo tengo este rectángulo de acá, a tratar de hacer lo que me quede lo más derecho posible. Si no es rectángulo, no de lado, yo puedo poner n es igual a 0, por ejemplo, o n es igual a 1. Si yo quiero hacer una operación matemática, también tengo que usar el rectángulo, donde yo digo n es igual a n más 1, por ejemplo. Todo lo que sean operaciones. Ahora, si es lectura,
yo puedo utilizar, bueno, si es imprimir, yo puedo utilizar este, que es para presentar por pantalla. Para leer también lo puedo utilizar. O para imprimir, para que tú tengas menos confusiones. A veces yo les digo a ustedes, usen este cuando se imprimir para que se confundan menos. Usted puede utilizar ese. Y ya usted sabe que siempre lo que es mostrar por pantalla o imprimir, se usa ese, y para leer se usa este. Para que usted tenga menos confusiones. No sé si aclaré todo ahí. Y si no, buscamos la Sí, forma sí, de la explicarte aclaré. otra vez. Bien. Entonces, como ustedes me dicen que no tienen duda de los algoritmos pseudocódigos, eso está fácil. Vamos a tomar 10 minutos. ¿Y qué nosotros vamos a hacer ahora en 10 minutos? Usted me va a hacer un pseudocódigo parecido a ese, donde usted va a hacer la sumatoria de dos números. Usted va a leer los números y me va a dar el resultado de su suma. Usted va a hacer un pseudocódigo ahora de eso. Tienen 10 minutos para eso. Obviamente, su nota de participación. Xavier, ¿tú tienes alguna pregunta? Ajá, Sí, profesor. dígame. Profe, una pregunta. Cuestión al diagrama de flujo. Cuando Ok. uno pone todos esos números, o sea, proceso, también sale el equivalente, ¿no, verdad? Cuando tú pones, O sea, los números para uno hacer proceso, como usted ¿para qué acabó tú de te, decir. ¿para qué tú te refieres con el equivalente? O sea, como el número final. El número final. O Cuando tú sea, lo imprimes aquí, oh, cuando tú lo imprimes ahí, ¿qué tú dices? solamente. No, por ejemplo, Ajá, sí, cuando tú dices cuando tú quieres imprimir el resultado. sí, Ah, ajá, exacto. bueno, sí, tú lo haces de esta manera. O sea, yo puedo poner, si es un texto, todo lo que sea, yo puedo utilizar este símbolo, ¿verdad? Si es un Ajá, texto, yo quiero poner la suma es, yo lo pongo entre paréntesis, perdón, entre comillas. La suma es, cierro comillas, pongo una coma y luego pongo la variable, en este caso n, si fuera la suma, por ejemplo. Ya ahí me sale si lo llamamos a lenguaje de programación, visualizándolo así, sería la suma es, y luego entonces quien me guarda el valor que es esa variable. No sé si era esa tu pregunta. ok, sí, más o menos se Y acerca, si profesor. no, y si no, tú puedes compartirme mi pantalla para yo ver lo que si tú tienes algo donde tú tengas ese inconveniente, para así lo analizamos. Eh, Bueno, yo, ajá. mire, tengo un pequeño inconveniente. En mi casa, ahora mismo, tengo problemas de internet y estoy conectado al lado. Entonces, no tengo la computadora a mano, entonces tengo el celular a mano. Entonces, no voy a poder hacerle el diagrama para que usted Bueno, vea el bueno. punto de duda que yo tengo. ¿Usted me No, pues entiende? está bien. No, pero cualquier cosa en la otra clase también lo vemos. Tú me mandas una foto si tú quieres por el grupo y lo vemos también. No Ok, te pues, preocupes. gracias, Está bien. profesor. Ok. Siempre. Renny Esteves, creo que tenía una pregunta, ¿o no? Sí, profe, el ejercicio que tenemos que hacer ahora es muy largo porque yo me acabo de conectar y yo dando No, profesor no. por aparte. El ejercicio que hay que hacer ahora es prácticamente como este pseudocódigo que yo acabo de explicar. Tú vas a hacer prácticamente lo mismo, pero en vez de mostrar un número, tú me vas a mostrar la suma de dos números en pseudocódigo, siguiendo esta estructura que está acá. Ok, Sería eso. ok. Miren, yo voy a pausar el video para que no sea tan largo ahí en YouTube, como yo le acabo de explicar el tema del pseudocódigo, así no queda tan largo. Y ahí revisamos también lo que ustedes hacen para que así me comparte la pantalla y analizarlo un poquito. Mire, yo le voy a dar pausa. Entonces a las 11:12 estoy por aquí otra vez preguntando para que analicemos a ver quiénes terminaron los otros códigos y lo podamos ver y lo podamos interpretar todo. Trate de hacerlo. No importa que esté mal, intente hacerlo. Porque si usted lo intenta hacer, usted va a saber dónde se quedó, dónde se confundió y vamos a tratar de encontrar la solución. Bien, háganlo así. Déjenme darle a detener la grabación para así poder intentar esa parte.